Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de nada, espero que les haya ido muy bien en su departamental de bloque uno y ya vamos a empezar a trabajar el bloque 2. Sé que el bloque pasado me había comprometido a subir videos de cada uno de los temas, pero por cuestiones de tiempo, por la escuela, la verdad se me imposibilitó subir todos. Hay algunos videos disponibles por si los quieren checar en el canal. Y en este bloque sí me comprometo a subir cada uno de los temas y espero que la nueva forma de trabajo que pienso adoptar sea muy buena. Y bueno, este bloque siento que se centra más un poco en fórmulas matemáticas, en memoria, etcétera. Así que el día de hoy que vamos a abordar el primer tema, que son pruebas diagnósticas, les hice un resumen. Y el resumen ustedes lo van a poder encontrar en la descripción del video. Y va a ser una carpeta de Drive donde están las presentaciones del bloque pasado, por si las quieren ver. Y de igual forma van a estar el resumen que les estoy comentando. Así que voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a trabajar, ¿va? Muy bien. Así que, como les decía, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de pruebas diagnósticas. Y para empezar con este tema, tenemos que aprender qué son las pruebas diagnósticas. Muy bien. Pues una prueba diagnóstica va a ser cualquier procedimiento realizado para que se pueda confirmar o se pueda descartar un diagnóstico, ¿va? Va a ser un procedimiento para confirmar o descartar diagnósticos. Una prueba diagnóstica cabe resaltar que va a contar con producibilidad. La reproducibilidad va a ser la capacidad de una prueba para producir los mismos resultados cada que se aplica en condiciones similares. O sea, que cada que ustedes hagan la prueba, se espera que la prueba dé los mismos resultados, ¿va? O que tenga la misma capacidad para dar los resultados. O sea, que en un momento me dé positivo y luego negativo, no queremos eso. Queremos que si siempre con un paciente que tiene enfermedad me dé positivo, pues así se repita cada vez y que cada vez que no tenga la enfermedad, pues me dé negativo y así se repita cada vez con cada paciente que no tenga la enfermedad. Muy bien. Ahora, saben que nosotros en informática biomédica, que es algo muy importante que hemos visto desde el bloque uno, estamos tratando con incertidumbre, ¿vale? Y la incertidumbre, pues va a ser la falta de certeza. Y también tratamos con certeza, que es cuando conocemos algo o estamos seguros de algo, ¿va? Ahora, nosotros esta parte de certeza e incertidumbre la podemos graficar o la podemos representar en un pequeño esquema, ¿vale? Y vean, aquí lo tenemos, este esquema de aquí. En este esquema de aquí nosotros podemos empezar a generar umbrales, ¿va? Por ejemplo, aquí nosotros estamos en una parte del 0%. Imaginemos que esta gráfica menciona cuando un paciente tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. El 0% indica que nosotros estamos en un punto de certeza. Aquí estamos seguros de que el paciente no tiene la enfermedad. Hay 0% de probabilidad que el paciente tenga la enfermedad. O sea, sí, está sano. Y si está sano, nosotros no tendríamos que realizar una prueba diagnóstica porque sería gastar dinero, sería gastar tiempo, inclusive podemos lastimar al paciente si es que la prueba es un estudio muy complejo. Ahora, en el segundo punto nos encontramos en un punto de incertidumbre. Nos encontramos en el 50%, ¿va? O sea, sí, hay un 50% de probabilidad de que sí tenga la enfermedad y un 50% de probabilidad de que no tenga la enfermedad. O sea, sí, es la misma cantidad de que sí la tenga y la misma cantidad de que no la tenga. Entonces, pues no hay nada seguro. Tanto sí la puede tener como no la puede tener. Así que en este punto, que es el punto, perdón, de mayor incertidumbre, pues es el punto donde sí vamos a solicitar pruebas, ¿va? Como no sé si la tiene o no la tiene, pues a fuerzas voy a pedir una prueba diagnóstica, ¿vale? Ahora, en el siguiente punto estamos en un punto de certeza. En este punto de certeza estamos en el 100%, o sea, sí, que estamos seguros, estamos totalmente confiados de que el paciente sí tiene la enfermedad, ¿vale? O sea, sí que el paciente está enfermo. Y como hay una alta probabilidad de que el paciente está enfermo, pues tampoco pediríamos una prueba diagnóstica porque ya sería muy innecesaria. Y vean, aquí en el cuadrito de la derecha tenemos que el 0 y el 100% son los puntos de mayor certeza. Y el 50% indica que existe la misma probabilidad de que el paciente esté o no enfermo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, solo como último recordatorio, recuerden que mientras más nosotros nos acercamos, estamos más seguros de que el paciente tiene la enfermedad. Y si más nos acercamos a la izquierda, también nos estamos asegurando de que el paciente no tiene la enfermedad. Pero si nos encontramos justo a la mitad, pues no sabemos si en realidad tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Bien.
En cuanto a pruebas diagnósticas, existe algo que se denomina Gold Standard. Y el Gold Standard va a ser la prueba que ha demostrado mayor sensibilidad y mayor especificidad para el diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué es eso de sensibilidad y qué es eso de especificidad? Lo vamos a ver más adelante o inclusive tal vez en promoción a la salud ya lo abordaron o ya saben qué es, pero si no, lo leemos más adelante, ¿va? Así que nos quedemos que con Gold Standard va a ser la mejor prueba que existe para determinar una enfermedad o para descartar esta enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes que se hicieron una prueba de VIH y esta prueba de VIH sale positiva, pues aún no estamos 100% seguros de que sí lo tiene. Puede que sí, pero a lo mejor la prueba se equivocó. Así que para confirmar nuestro diagnóstico, vamos a llevar a cabo una prueba que escribámosla aquí. Bueno, mejor nada más la mencionamos. Una prueba que se llama Western Blot. Y la Western Blot va a ser una prueba que confirma el diagnóstico de VIH, o en este caso también lo puede llegar a descartar, ¿va? Ahora, el Gold Standard se puede utilizar aplicado a las tablas 2x2, que también vamos a ver en un momento, y puede entenderse como el grupo que previamente se determinó su estado de sano o su estado de enfermo. Aquí ahorita en la tabla lo explicamos, ¿va? Y vean, ahora sí, ¿qué es esto de las tablas 2x2? Las tablas 2x2 va a ser aquella manera gráfica que nos permite clasificar la información de una prueba diagnóstica. Podemos separar a la población sana y enferma, además de que analiza cuántas de estas pruebas fueron positivas y cuántas fueron negativas, ¿vale? Entonces, la tabla 2x2 va a ser un esquema en el que nosotros casi siempre estamos comparando una prueba, ¿vale? En este caso, por arriba, que estamos comparando el Gold Standard. Imagínense que es para VIH, ¿vale? Y en este caso, para VIH, estaríamos comparando el Gold Standard que dijimos que era el Western Blot, ¿va? Bien, ahora tenemos dos posibilidades. Tenemos una posibilidad de que la prueba sea positiva o una posibilidad de que la prueba sea negativa, ¿ok? Ahora vamos a hacer pruebas para clasificar a pacientes enfermos o para descartar la enfermedad, o sea, clasificar a pacientes sanos, ¿va? Repito otra vez, tenemos la probabilidad de que la prueba sea positiva, de que la prueba sea negativa y gracias a esto nosotros vamos a poder clasificar a pacientes enfermos o a pacientes que no tienen la enfermedad, o sea, que están sanos, ¿va? Muy bien. Decimos que los pacientes enfermos que tienen una prueba positiva, pues son verdaderamente positivos porque sí están enfermos y la prueba sí les está saliendo positiva y se representa la letra A en nuestras tablas 2x2, los verdaderos positivos, enfermos que tienen la prueba positiva. Ahora, decimos que los pacientes enfermos cuya prueba salió negativa, pues son falsos negativos. El paciente sí tiene la enfermedad, pero la prueba cometió un error. La prueba dijo que el paciente es negativo, que no tiene la enfermedad. Por eso lo vamos a clasificar como un falso negativo. Y en la tabla 2x2 lo vamos a representar con la letra C. Ahora, hay una posibilidad de que el paciente sano, al momento de hacer la prueba, esta prueba salga positiva. Y si un paciente sano, o sea, sé que no tiene la enfermedad, tiene una prueba positiva, vamos a decir que es falso positivo. Y este falso positivo en la tabla 2x2 lo vamos a representar con la letra B. Ahora, existe la posibilidad de que el paciente sano tenga la prueba negativa, que sería lo más normal o lo más común. Y cuando un paciente sano tiene la prueba negativa, decimos que este va a ser un verdadero negativo, porque sí, en realidad no tiene la enfermedad. Y en la tabla 2x2 lo vamos a representar con la letra D. Bien, entonces ya vimos que en primer lugar la tabla 2x2 compara una prueba. En este caso casi siempre es el gold standard, que en el VIH sería el Western Blot. Vemos que las pruebas pueden salir tanto positivo como negativo y que clasifica a enfermos y a sanos. Vemos que cuando un enfermo es positivo es un verdadero positivo, que cuando un enfermo es negativo es un falso negativo, que cuando un sano es positivo es un falso positivo y que cuando un sano es negativo es un verdadero negativo, ¿va? Una vez que ya terminamos de hacer eso, pues vamos a ver qué cantidad de positivos me dio estas pruebas, este estudio que realizamos. Ponemos aquí a la derecha, ¿eh? Cuando nosotros sumamos a todos los negativos, no importando si la prueba cometió un error o no cometió un error, tenemos que sumar los resultados positivos me dio mi estudio. En este caso, el total de positivos va a ser la suma del recuadro A
más la suma del recuadro B, ¿ok? Y vean, aquí le estamos poniendo que el total de positivos va a ser la suma del recuadro A, el B, los verdaderos positivos y los que no eran positivos, los falsos positivos. Ahora, de todos los resultados que me dieron negativo, pues va a ser el total de negativos que nosotros obtuvimos. Y vemos que el total de negativos va a ser la suma del recuadro C, falsos negativos, más la suma del recuadro D, verdaderos negativos, ¿va? Y aquí en nuestro esquema ponemos que sí, el total de negativos sería la suma de C más D, falsos y verdaderos negativos. Listo. Ahora, nosotros también tenemos que saber cuántos pacientes en realidad estaban enfermos. Y los pacientes que en realidad estaban enfermos, pues va a ser esta columna. La suma de esta columna va a ser el total de personas que sí estaban enfermas, no importando si la prueba dio positivo o dio negativo. Por eso es que el total de enfermos va a ser la suma del recuadro A más el recuadro C, ¿ok? Los verdaderos positivos más los falsos negativos. Ahora, queremos saber también cuántos pacientes en realidad estaban sanos, ¿vale? Y entonces el total de sanos va a ser la suma del recuadro B más el recuadro D, falsos positivos y verdaderos negativos. Aquí en el apunte que van a poder descargar en la carpeta de Drive, ya venimos que el total de sanos va a ser el recuadro B más el recuadro D, ¿ok? Y listo, chicos. Así de fácil se entiende la tabla 2x2. Les recomiendo que ustedes hagan una, que la tengan en un cuaderno, en su tablet, en su compu, donde quieran, para que la puedan trabajar. Y bueno, casi aquí siempre ponemos el total de población. ¿Cuántas personas pues vimos en total, ¿no? El total de población, que sería la suma de todos los positivos más todos los negativos, y la suma de todos los enfermos más todos los sanos, ¿no? La población total. Listo, chicos. Pasemos a la siguiente parte. Bien, una vez que ya entendimos qué es una prueba diagnóstica, qué es el gold standard y también ya entendimos cómo funciona la tabla 2x2, pues vamos a ver algunos conceptos importantes, ¿vale? Y en estos conceptos importantes, el primero de ellos es la sensibilidad. Y la sensibilidad decimos que va a ser la capacidad de una prueba para detectar si un individuo realmente está enfermo. O bueno, perdón, la capacidad de una prueba para detectar a la enfermedad, a las personas que están enfermas, ¿va? Asocien siempre a la sensibilidad enfermos. Por eso aquí les pongo una carita de alguien enfermo. Sensibilidad hace referencia a todas las personas enfermas, cómo una prueba puede detectar enfermos, ¿vale? Ahora, la fórmula de la sensibilidad van a ser los verdaderos positivos, o sea, los enfermos que sí dieron una prueba positiva, entre el total de enfermos que nosotros teníamos, ¿vale? Queremos saber cuántas veces la prueba dio positivo cuando nosotros ya clasificamos a todos los enfermos que había. Y usando nuestra tabla 2x2, podemos decir que la fórmula sería el recuadro A, que son los verdaderos positivos, entre el total de enfermos, ¿vale? Que el total de enfermos, recuerden que es los verdaderos positivos más los falsos negativos, ¿va? Así lo podemos representar. Ahora, la especificidad. La especificidad se va a referir a las personas sanas, o sea, la capacidad de una prueba para detectar si un individuo está sano, ¿va? Especificidad, relaciónenlo con lo sano, por eso les puse aquí la imagen de la persona sana. Bien, y la fórmula de la especificidad van a ser los verdaderos negativos, o sea, las personas que dieron una prueba negativa porque sí están sanas, entre el total de negativos, entre el total de personas que no tenían la enfermedad o que dieron negativo, perdón. Y bien, ahora, si utilizamos la tabla 2x2, la fórmula que nosotros vamos a utilizar es recuadro de, o sea, los verdaderos negativos, entre el total de negativos, que es el recuadro D más el recuadro B, que aquí podemos ver el recuadro D más el recuadro B. Muy bien, vamos al siguiente. Bueno, vamos a repetir una vez más, solamente para que lo recuerden. Sensibilidad siempre asócienlo a las personas que están enfermas y especificidad a las personas que están sanas. Sensibilidad, cómo es que la prueba es capaz para detectar si un individuo realmente está enfermo, y especificidad cuando una prueba es capaz de descartar la enfermedad, o sea, hace quedarse con los sanos. Viene después otro concepto, y este concepto es el valor predictivo, que el valor predictivo siempre lo abreviamos como E. ¿Y qué significa valor predictivo?
va a representar la probabilidad de que un paciente esté sano o esté enfermo después de aplicarse la prueba y que éste sea positivo o sea negativa la prueba. O sea, ¿sí? ¿Qué tan probable es que realmente una persona esté sana o qué tan probable es que realmente una persona esté enferma después de haberse aplicado la prueba y después de que esta prueba te haya dado positiva o te haya dado negativa? O sea, ¿sí qué tan confiable es la prueba? ¿Qué tan confiable es que la prueba me esté diciendo algo verdadero? ¿Vale? Y va a haber dos tipos de valores predictivos. Va a haber un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo va a ser la probabilidad de que un paciente se clasifique como enfermo si la prueba es negativa. O sea, es la probabilidad de que un paciente realmente esté enfermo cuando su prueba dio positiva, que sería lo normal, ¿no? Que esté enfermo si su prueba es positiva. ¿Y cuál es la fórmula? Entienda la fórmula, pero pues también memorice el de lava. Es algo, va a ser los verdaderos positivos entre el total de positivos que nosotros tuvimos, independientemente de si tenían la enfermedad o no. Utilizando la tabla 2 por 2 vemos que el valor predictivo positivo, su fórmula va a ser el recuadro A de verdaderos positivos entre el recuadro A más B, o sea, hace el total de positivos, ¿va? Ahora, vamos con el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que nosotros podamos clasificar un paciente como sano si su prueba es negativo, que también sería la normal, que el paciente esté sano cuando su prueba es negativa. Su fórmula es los verdaderos negativos entre el total de negativos que nosotros tuvimos. Y si utilizamos la tabla 2 por 2 sería el cuadro D, que representa los verdaderos negativos entre la suma del recuadro C más el recuadro D, que representa al total de negativos, independientemente de si su prueba fue positiva o fue negativa, ¿va? Entonces, recapitulando, los valores predictivos me van a decir qué tan probable es que el paciente realmente esté enfermo o esté sano cuando su prueba fue positiva o negativa, respectivamente. Dividimos en dos, en un valor predictivo positivo y uno negativo. El positivo me decía, pues qué tan probable es que el paciente lo podamos clasificar como enfermo cuando su prueba es positiva, y el negativo me decía, qué tan probable es que podamos clasificar un paciente como sano si su prueba es negativa. O sea, si queremos ver si la prueba en realidad está diciendo la verdad o no. El siguiente concepto que nosotros tenemos que abordar son las razones de verosimilitud, que si no lo encuentran como razones de verosimilitud, los van a encontrar como LFA. ¿Y qué rayos son los LRs? Los LRs son los likelihood ratio. Y los likelihood ratio son las razones de verosimilitud. ¿Pero a qué se refieren? Estos van a describir cuántas veces es más probable que un paciente con la enfermedad tenga un determinado resultado en la prueba en comparación con los pacientes que no tienen la enfermedad. O sea, se hace una relación, como visión, hace una relación entre qué, ah, entre qué tan probable es en realidad que una persona con la enfermedad, o sea, que una persona con la enfermedad tenga un determinado resultado comparándola con con todos los pacientes o con todas las personas, perdón, dejen escojo un color verde, con todas las personas que no tienen la enfermedad, que en este caso pues serían las personas sanas, ¿no? Otra vez, ¿qué tan probable es que un paciente con la enfermedad tenga un determinado resultado? ¿Qué resultado? Positivo o negativo en su prueba respecto a una población. ¿Respecto a qué población? Pues a esa población de pacientes que no tienen la enfermedad, o sea, los sanos, ¿va? Es esta relación que existe. Muy bien. Hablando de estos likelihood ratios, también vamos a tener uno positivo y uno negativo. El likelihood ratio positivo va a ser la proporción de pacientes verdaderos positivos entre la proporción de pacientes sanos que también resultaron positivos en la prueba, o sea, hace los falsos positivos, ¿va? Vamos a explicarlo. El likelihood ratio positivo dice, primero vamos a comparar a los pacientes verdaderos positivos, o sea, ¿sí? Los verdaderos positivos son enfermos, porque sí tienen la enfermedad y en realidad su prueba está dando positivo. Entonces son los enfermos, ¿va? Y lo vamos a comparar con la proporción de pacientes sanos que tuvieron una prueba positiva. Si un paciente sano tiene una prueba positiva, eso está mal, la prueba se equivocó. Entonces, en realidad son pacientes sanos
pero con una prueba positiva, sanos que dieron una prueba positiva. A eso nosotros lo vamos a representar como uno menos especificidad. Entiendan que uno menos especificidad son pacientes sanos que a pesar de ser sanos dieron la prueba positiva. O sea, la prueba se equivocó. ¿Va? Muy bien. Y bueno, cabe resaltar que cuando nosotros hacemos esta división, hacemos esta comparación, un buen resultado para un likelihood ratio positivo siempre va a ser mayor a uno. Siempre que el resultado sea más grande que uno, mayor a uno, el likelihood ratio positivo va a ser un buen resultado, ¿va? Es decir, que tiene mayor capacidad la prueba de detectar enfermos que equivocarse, que dar un resultado que no es. Ahora, vamos con el likelihood ratio negativo. Y el likelihood ratio negativo representa la proporción de pacientes enfermos negativos. Un enfermo que da una prueba negativa, pues es un falso negativo, porque en realidad tiene la enfermedad, pero me está dando negativo. Y esto lo vamos a comparar entre la proporción de sanos negativos. Un sano negativo, pues es un verdadero negativo, porque sí, si la persona no tiene la enfermedad, la prueba la tiene que dar negativa, ¿vale? Entonces, para representarla en una fórmula, el likelihood ratio negativo, pues serían los enfermos negativos. Enfermos negativos. Enfermos negativos. Y a los enfermos negativos, nosotros los vamos a representar como sensibilidad, que recuerden que sensibilidad eran enfermos, y yo siempre entiendo el uno menos como que es lo contrario, negativos. Enfermos negativos, ¿va? Eso es uno menos sensibilidad. Y eso lo vamos a comparar con la proporción de sanos negativos. Y los sanos negativos, acuérdense que eran los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, perdón. Porque sí, son personas que no tienen la enfermedad y por lo tanto dan negativo. Y eso es la especificidad. La especificidad, acuérdense que siempre representa los sanos. Y los sanos, pues sí, los sanos son verdaderos negativos, aquellos que su prueba dio negativa porque es verdadero, porque no tienen la enfermedad, ¿va? Muy bien, chicos. Y aquí, un buen resultado siempre va a ser menor a uno. Siempre el resultado sea más pequeño que uno, sea menor a uno, el likelihood ratio negativo va a ser muy bueno, ¿vale? Excelente. Vamos a recapitular. Dijimos que las razones de verosimilitud o los likelihood ratio me va a decir qué tan probable es que un paciente con la enfermedad me dé un determinado resultado, ya sea positivo o negativo, y eso lo va a comparar con una población. ¿Con qué población lo va a comparar? Con los pacientes que no tienen la enfermedad. ¿Quiénes no tienen la enfermedad? Pues lo va a comparar con los sanos. Y vean, sí, en todas las fórmulas aquí, abajo lo comparamos con los sanos y abajo también lo comparamos con los sanos, ¿va? Siempre lo comparamos con los sanos. Y bien, dijimos, el likelihood positivo está comparando a los enfermos, o sea, aquellos que están enfermos y dieron pues una prueba positiva, ¿entre quién? Entre los sanos que dieron una prueba positiva. Pues los sanos no tendrán que dar una prueba positiva, ¿va? Y eso lo retamos como uno menos especificidad. Siempre el likelihood ratio positivo va a ser bueno cuando su valor sea mayor a uno, más grande que uno. Ahora, el likelihood ratio negativo me va a comparar a los enfermos cuya prueba fue negativa, o sea, un falso negativo, porque el enfermo me tenía que dar positivo, pero aquí me dio negativo, ¿va? Y eso también lo volvemos a comparar con quién, con los sanos, que sanos es especificidad. Y uno menos sensibilidad, recuerden, son enfermos negativos. ¿Va? Muy bien, chicos. Yo sé que suenan un poco confuso las fórmulas, pero les recomiendo que las memoricen o que sí, las pueden llegar a entender y creo que este apunte les va a servir mucho. Y aquí recuerden siempre, un buen resultado siempre va a ser menor a uno, más pequeño que uno. Excelente. Y aquí les agrego una nota. Si los likelihood ratio son iguales a uno, el resultado te da uno, la probabilidad de diagnóstico es la misma antes y después de aplicar la prueba. O sea, sí, que si tienes lo mismo arriba y lo mismo abajo, pues obviamente al dividirlo el resultado te va a dar uno. Y si tienes lo mismo arriba y abajo, la prueba en realidad no sabe si comete errores o no, así que no te va a servir de nada. El valor de uno, pues nos dice que el resultado es muy malo. Ahora, el siguiente concepto que tenemos que abordar es la probabilidad pretest.
¿Qué es la probabilidad pretest? Pues vamos a leerlo mejor. La probabilidad pretest se va a asociar a la prevalencia o a la probabilidad de que el paciente presente la enfermedad antes de la prueba. ¿Ok? O sea, probabilidad pretest, pues, ¿qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad antes de realizarle una prueba? Por eso se llama pretest. ¿Qué probabilidad tiene la persona o el paciente de tener la enfermedad antes de realizarle la prueba? ¿Vale? Ahora, es debe a características sociales, demográficas, genéticas, etcétera. ¿Ok? Pues sí, dependiendo de cuál es el contexto social del paciente, dónde nació el paciente, cuáles son sus características genéticas del paciente, pues nosotros podemos ver qué tan probable es que en realidad tenga la enfermedad antes de hacer la prueba. Ahora, la probabilidad post-test. La probabilidad post-test va a ser la probabilidad de que el paciente presente la enfermedad después de realizar una prueba. Ah, yo ya realicé la prueba y dependiendo del resultado, qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad después de haber hecho esta prueba. Muy bien, esto es probabilidad pretest y post-test. Ahora, los odds. ¿Qué significan los odds? Los odds van a ser un cociente y es el cociente o el resultado de la división de la probabilidad de que una enfermedad ocurra entre la probabilidad de que no ocurra, ¿va? O sea, sí, aquí arriba tenemos probabilidad de que la enfermedad ocurra y eso lo vamos a dividir o lo vamos a comparar entre la probabilidad de que la enfermedad no ocurra. Aquí si ocurre, aquí ni ocurre. Y el resultado que me dé, a eso le vamos a llamar odds, ¿vale? Excelente, esos son los odds. Pueden irle pausando el video, escribiendo para que no se les haga difícil. Yo voy un poquito rápido para que no se haga tan largo el video, ¿va? Muy bien. Ahora, para calcular los odds, pues utilizamos también otras fórmulas. ¿Y qué fórmulas vamos a utilizar? Bien, vamos a verlas. Primero, antes que nada, pues tenemos que calcular lo primero que vimos, la probabilidad pretest. ¿Qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad antes de realizarse la prueba? Y para la probabilidad pretest, nosotros vamos a multiplicar la prevalencia, es decir, los nuevos casos de la enfermedad, multiplicado por el resultado de la división de los casos de enfermedad entre el total de la población. ¿Va? Entonces, la probabilidad pretest, perdón, yo aquí cometí un error total, disculpen. Aquí nosotros vamos a decir que la probabilidad pretest, aquí otra vez repito, la probabilidad pretest es la prevalencia, ¿vale? La probabilidad pretest es la prevalencia, ¿va? Probabilidad pretest, prevalencia. ¿Y qué es la prevalencia? La prevalencia es el resultado de la división o la comparación de los casos de enfermedad nuevos entre el total de población, ¿va? La prevalencia es los casos de la enfermedad entre el total de la población. Y esto a lo que le llamamos prevalencia es igual a la probabilidad pretest, ¿vale? Fácil. Ahora, vamos con lo siguiente. Los odds pretest. Los odds pretest, nosotros lo vamos a calcular como la probabilidad pretest, que dijimos que la probabilidad pretest también es igual a la prevalencia, y eso lo vamos a dividir entre uno menos la probabilidad pretest, que ya sabemos que la probabilidad pretest pues era lo mismo que la prevalencia, ¿va? Apréndanse estas fórmulas. Ahora, los odds post-test. Los odds post-test va a ser igual a los odds pretest por algún LR. En este caso, si les presentan algún problema, les van a decir si es por el LR positivo o el LR negativo, ¿va? Entonces, los odds post-test va a ser el odds pretest por el LR, ¿va? Y finalmente, la probabilidad post-test. La probabilidad post-test, ¿cómo se va a calcular? Ah, la probabilidad post-test va el resultado de la división de los odds post-test entre uno más los odds post-test. ¿Va? Yo sé que están confusas las fórmulas, pero por eso les puse aquí arribita desde la primera. Ustedes, desde que ya calculen los odds, la probabilidad pretest, pueden entrar a calcular todo lo demás, porque necesitan a fuerzas calcular primero la probabilidad pretest para poder utilizar las demás fórmulas, ¿vale? Pueden ponerle pausa al video, utilizar el apunte y escribirlo con calma y volverlo a repasar, ¿va? Yo voy un poquito rápido. Bien, ahora, una vez que ya acabamos de ver todas estas fórmulas, hay otro tema.
Y este tema se denomina nomograma de Fagan. Y vamos a leer un poco antes de su historia. Y pues en el año 1975, alguien llamado Fagan describió un homograma para el teorema de Bayes, que ya lo verán otro tema más adelante. Bueno, lo veremos. Y está basado en la capacidad de convertir el teorema de Bayes en una función sumatoria lineal simple. O sea, el homograma de Fagan te va a ser la representación del teorema de Bayes en un esquema. Y aquí abajito ahorita lo vamos a ver, ¿va? Este nomograma de Fagan, quiero que sepan que está compuesto por tres columnas, ¿va? El nomograma de Fagan está compuesto por tres columnas. La primera columna hace referencia a la prevalencia, que hace ratito vimos que la prevalencia es lo mismo que la probabilidad pretest o la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad antes de hacer la prueba. La segunda prueba, la segunda columna, perdón, la segunda columna representa al LR, al LR, y el LR puede ser tanto positivo como negativo, ¿va? Y la tercera columna va a representar a la probabilidad post-test. La probabilidad post-test. O sea, sé qué tan probable es que la paciente o el paciente tenga la enfermedad después de haber realizado la prueba, ¿va? De estas tres columnas está compuesto el nomograma de Fagan. Y vean, aquí lo tenemos muy fácil. Ustedes pueden verlo. Bien, vean. En esta primera columna tenemos nosotros probabilidad pretest. En esta otra columna nosotros vamos a tener representada a los LRs o las razones de verosimilitud. Y en esta tercera columna vamos a tener representadas a la probabilidad post-test o después de la prueba, ¿va? Muy bien. Vean, casi siempre en todos los problemas o en todos los problemas seguramente de su examen, les van a dar ya probabilidad pretest y les van a dar los LRs, ya sean positivos o sean negativos, el que sea que les den. Y este método funciona muy bien con una regla. ¿Y cómo funciona? Vean, imagínense. Vamos a tomar el color rojo y vamos a hacer una línea tal cual y vamos a hacerla un poco más pequeña. Vean, aquí nosotros primero trazábamos una línea, ¿no? Nos dijeron que teníamos una probabilidad del 90% y que también teníamos un LR de como 0.3 y nos ubicábamos aquí, ¿va? Una probabilidad del 90% antes de la prueba y un LR positivo un LR negativo, en este caso, veámoslo, de 0.3, ¿no? Ahora, a nosotros nos pidieron calcular ¿qué? La probabilidad post-test. Una vez que ustedes ya encontraron estos valores, el 90% y el 0.3, es muy fácil como poner una regla. Pongan una regla que coincida con el 90% y que coincida con el 0.3. Y una vez que ya tengan la regla, cuando alarguen su línea, pues la línea también les va a marcar un puntito aquí, les va a marcar un puntito en la probabilidad post-test. Y en este caso, marcó un 70%. ¿Qué significa? Que antes de hacer la prueba, tenía un 90% de presentar la enfermedad. Y después de hacer la prueba, tenía un 70% de probabilidad de presentar la enfermedad. Y vean, voy a poner aquí mi teléfono, ¿no? Bueno, no se ve. Y aquí mi teléfono, imagínense que ustedes tienen una regla, que es esta pluma, y aquí primero, en el primer cuadrito, no se ve, lo ponen en la probabilidad pretest y luego hacen que coincida con el likelihood ratio. Y ya, una vez colocan la regla, pues la puntita de aquí van a ver en qué valor cayó la probabilidad post-test o después de la prueba y así de fácil ya lo calcularon, ¿va? Vean, aquí hay una nota muy importante. Mientras mayor sea el LR positivo, se va a confirmar la sospecha diagnóstica y entre más pequeño sea el LR negativo, se llevará a descartar tal hipótesis diagnóstica, ¿va? O se va a descartar la enfermedad. Y aquí vamos a la página 9 para ver un ejemplo muy rápido. Vean, vamos a leer este caso. Dice, la probabilidad pretest, o sea, antes de la prueba, de tener cáncer de pulmón en pacientes hombres mayores de 65 años, que son fumadores con consumo acumulado de 60 paquetes de cigarros al año, con síndrome consuntivo, hemoptisis y tos irritativa de más de 3 meses, sabemos que es del 90%. El LR positivo es del 94% y el LR negativo es del 0.006. Cuando nosotros aplicamos la línea en el nomograma de Fagan, se va a obtener una probabilidad positiva post-test mayor al 99% y una negativa post-test del 3%.
¿Qué significa esto? Esto significa, o bueno, antes de leer qué significa, vamos a hacerlo, ¿va? Probabilidad pretest, vean. Aquí decía, la probabilidad de que un paciente hombre tenga cáncer del pulmón, antes de hacerlo es el 90%, ¿va? Y aquí nos ubicamos nosotros en el 90%, ¿va? 90%. Decía que teníamos un LR positivo y un LR negativo, ¿va? Que el LR positivo era de 94, o sea, llegaba como por aquí, el 94, y el LR negativo que era de 0.06, como por aquí, 0.06. Una vez que ustedes ponen su regla, pues la regla les tiene que coincidir primero en 90 y en 94%, ¿no? Y después la regla les tiene que coincidir en el 0 y en el 0 punto, en el menos 0.06. Una vez que ya hicieron eso, pues ven qué puntos tocaron la regla. El punto aquí, pues superó el 99%, o sea, hace que cuando tiene el 90% antes de la prueba y un LR positivo en el 94, pues después de hacer la prueba y que esta sea positiva, pues hay un 100% de probabilidad, más de 100% de probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Pero cuando el LR es negativo, pues tiene como un 3% de probabilidad de la enfermedad, ¿va? Así de fácil se utiliza el nomograma de Fagan, ¿va? Ustedes pueden hacerlo con los valores que quieran y practicarlo. Y ven, esto significa que en nuestro grupo de pacientes referidos, más del 99% de los pacientes con radiografía de tórax patológica tendrá un cáncer de pulmón. Y que si la radiografía de tórax es normal, solo tendrá un 3%, ¿va? ¿Por qué radiografía? ¿Qué tiene que ver aquí la radiografía? Pues en este caso la radiografía sería nuestra prueba diagnóstica y estamos hablando de pruebas diagnósticas. Muy bien, vamos con lo siguiente. Les repito, pueden ponerle pausa y esperar ustedes para que vayan con calma. Hablemos ahora de las curvas ROC y el área bajo la curva. ¿Qué es una curva ROC y qué es el área bajo la curva? Yo cuando estaba estudiando para el examen, la verdad se me complicaba este tema, pero les voy a intentar explicar lo más fácil de todo, ¿va? Una curva ROC y el área bajo la curva va a ser una métrica de evaluación, o sea, sí, una forma de evaluar una prueba diagnóstica, ¿va? Va a ser una forma de evaluar una prueba diagnóstica muy importante para verificar el rendimiento de cualquier modelo de clasificación, ¿va? O sea, sí, va a ser una manera de representar el rendimiento de una prueba diagnóstica, una forma de evaluar y representar el rendimiento de una prueba diagnóstica, ¿va? ¿Qué significa ROC o por qué curva ROC? Bueno, ROC significa características de funcionamiento del receptor. ¿Importa? Pues la verdad no tanto. Nada más recuerden que ROC significa características de funcionamiento del receptor. Y AUC significa área bajo la curva, ¿va? Muy bien. Ahora, las curvas ROC nos dicen qué tan bueno puede distinguir el modelo entre dos cosas, ¿va? ¿Qué tan capaz es el modelo, en este caso, la prueba diagnóstica, de diferenciar entre dos cosas? O sea, en diferenciar entre pacientes enfermos y pacientes sanos, ¿va? Y pues ahí verificamos la eficacia de una prueba. Y pues en este caso nos referimos a la prueba, como ya lo estamos hablando. Ahora, los mejores modelos pueden distinguir con precisión entre los dos, entre los enfermos y entre los sanos, mientras que un modelo chafón, un modelo pobre, va a tener dificultades para distinguir entre los dos, no es capaz de distinguir entre personas enfermas y personas sanas, o le cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿va? Ahora vamos a ver un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Vean, esta gráfica de aquí, pues la podemos empezar a trabajar. En la gráfica, el color verde va a representar a todos los pacientes que no tienen cáncer, ¿va? El color verde, todos los pacientes que no tienen cáncer. Y la curva o el color rojo representa a los pacientes que sí tienen cáncer, ¿va? Verde no tienen cáncer, rojo sí tienen cáncer. Ahora, vean, aquí establecimos un umbral, como lo vimos al inicio de la clase. Pues lo ponemos en el 0.5%, ¿va? Decía, oye, cuando tú pases el 0.5%, pues ya pasaste su umbral, ya son los pacientes que tienen cáncer. Pero mientras no lo pases, no hay problema. El paciente está bien, está sano, ¿va? Y vean, sí, aquí lo explicamos. Encima del umbral, predeciremos a todos como positivos. O sea, cualquiera que pase del 0.5, lo clicamos como positivo. Y aquel que no pase el umbral o que no pase este 0.5, lo clasificamos como negativo, ¿va? Listo.
Primero, con unos colores, representamos a los que no tienen cáncer, a los que sí tienen cáncer, y establecimos un umbral, ¿va? Vamos a la siguiente parte. Vean, aquí nosotros estamos apreciando a los verdaderos positivos y a los falsos positivos, ¿va? Por encima del umbral. Primero, vamos a ver aquí el umbral. El umbral ya habíamos dicho que era del 0.5. Todos los que pasaran del 0.5, nosotros los íbamos a clasificar como positivos, ¿va? Pasas del 0.5, ya te clasificamos como positivo, ¿va? Pero vean, solamente a los que nosotros habíamos pintado de color rojo, dijimos que eran los que en realidad tenían cáncer, ¿va? Entonces, los que sí tienen cáncer y además de tener cáncer, dieron una prueba positiva o los clasificamos como positivos, pues son los verdaderos positivos, los que en realidad sí tienen cáncer y dieron la prueba negativa. Pero vean, vamos a dibujar aquí con color verde. Aquí hay unos que nosotros ya habíamos dibujado de color verde y que además de ser verdes, o sea que no tenían cáncer, pasaron el umbral, cruzaron el umbral y en ese momento de cruzar el umbral, nosotros dijimos que ya lo clasificábamos como positivo, pero no, cometimos un error, lo clasificamos como positivo, siendo que no tenía cáncer, y por eso a este le vamos a llamar falso positivo, ¿va? Vean, aquí por encima del umbral pudimos apreciar a los verdaderos positivos y a los falsos positivos. Bien, ahora vamos a centrarnos debajo del umbral. Y debajo del umbral, chicos, veamos, nosotros ya habíamos aquí clasificados a unos con la curva verde y aquellos verdes, o sea que no tenían cáncer y que no pasaron el umbral, pues sí, les descartamos la enfermedad y además su prueba se clasificó como negativa. Estos de acá son los verdaderos negativos. Pero ojo, tenemos algunos rojos que habíamos clasificado aquí en la curva roja que no cruzaron el umbral, se quedaron atrás del umbral y dijimos que a todos los que estaban detrás del umbral los clasificábamos como negativos, pero estos sí tenían cáncer. O sea, sí, que son falsos negativos. En realidad sí tienen la enfermedad, pero dieron negativo, ¿vale? Vean, entonces ya vimos aquí dos partes. Vimos por encima del umbral a los verdaderos positivos y a los falsos positivos, y por debajo del umbral vimos a los verdaderos negativos y a los falsos negativos. Bueno, espero que no haya dudas hasta aquí. Muy bien, vean, aquí nos dice, si el umbral, y el umbral vamos a dibujarlo aquí con una línea azul, esta flechita que señala el umbral dice, si aumenta el umbral, si el umbral se hace más grande, va a aumentar la especificidad, ¿va? Aumenta la especificidad, la capacidad para diagnosticar a los sanos. Pero si el umbral disminuye, aumenta, eh, perdón, aquí me equivoqué. Si el umbral aumenta, estamos primero aquí centrándonos, el umbral aumenta. Si el umbral está aumentando, va a aumentar la especificidad, aumenta aquel valor para diagnosticar a los sanos, pero a su vez va a disminuir la sensibilidad, ¿va? La sensibilidad que hacía referencia a los enfermos va a disminuir. Y vean, aquí por ejemplo, el umbral lo pusimos en el 0.5. Al tenerlo en el 0.5, la especificidad aumentó. ¿Por qué? La especificidad, acuérdense que hace referencia a los sanos, ¿cómo aumentó? Todo esto de aquí sí se quedó atrás del umbral, o sea, hace que sí representa realmente a los sanos y es muy grande. El error que comete solamente está aquí para clasificarlos como positivos, es muy pequeño, aumentó mucho la especificidad. Pero vean, sensibilidad, que la sensibilidad era aquella para diagnosticar a las personas enfermas, los resultados correctos para los enfermos, o sea, los positivos, recuerden que eran los que eran cruzando el umbral. Y cruzando el umbral solo se quedó este pedacito. Pero este pedacito que quedaba, que faltaba, se quedó atrás del umbral. O sea, se los diagnosticó como negativos, siendo que sí tenían la enfermedad, ¿va? Aquí disminuyó la sensibilidad. Ahora veamos el caso cuando el umbral disminuye. Si el umbral acaba de disminuir, ¿qué pasa? Va a aumentar la sensibilidad, pero va a disminuir ¿qué? Va a disminuir la especificidad. Vean, aquí el umbral se quedó como en 0.4, ¿no? Pongámoslo en 0.4. Cuando se quedó en 0.4 dijimos
la sensibilidad aumentó. La sensibilidad, que era la capacidad para diagnosticar a los enfermos, vean cómo aumentó exponencialmente, ¿va? Todos los de la derecha dijimos que eran positivos. Y sí, vean, todos los enfermos en su mayoría quedaron aquí a la derecha del umbral. Y sí, enfermos positivos. Y el error que cometió la prueba fue muy pequeño. Y vean, aquí, el negativo. Disminuyó la especificidad, que eran los sanos. Especificidad son sanos, vean. Los sanos dijimos que pues son negativos. Y los sanos negativos se tienen que quedar atrás del umbral. Vean, solo se quedó esto. Pero este pedazo que faltaba aquí, este pedacito que faltaba aquí, todavía se quedó a la derecha del umbral, o sea, lo marcó como positivo, siendo que no tenía la enfermedad. Ahí la prueba cometió más errores, ¿va? Entonces, vean, dependiendo si aumenta o disminuye el umbral, tenemos esto. Muy bien. Vean, ahora, una vez que ya entendimos eso, si nosotros queremos graficar una curva ROC, se va a utilizar la sensibilidad y uno menos especificidad, o sea, hace sanos que tienen la prueba positiva, ya que necesitamos calcular los verdaderos positivos, que es la sensibilidad, y los falsos positivos, o se hace los sanos que tienen una prueba positiva, ¿va? Que es la uno menos especificidad. Muy bien. Vean, esta forma de graficar la curva ROC está mal. Esta forma no se usa. Como nosotros vamos a graficar la forma ROC, la curva ROC es de esta forma. Utilizamos uno menos especificidad, que son los falsos positivos, y la sensibilidad, que son los verdaderos positivos o los enfermos, ¿va? Se va a graficar de esta forma. ¿Por qué? Porque va a ser altamente sensible y también altamente, pues, para detectar a los positivos. Muy bien. Vean, ahora, con el concepto que vimos hace ratito, la área bajo la curva. La área bajo la curva nos va a dar un segundo. Ay, perdón. El área bajo la curva nos va a dar una buena idea de qué tan bien funciona la prueba, ¿va? Esto yo creo que es el punto esencial del tema, pero teníamos que entenderlo. El área bajo la curva nos da una buena idea de acerca de qué tan buena es tu prueba o qué tan mala es tu prueba, ¿va? Vean, dijimos que la prueba o el área bajo la curva o curva ROC grafica así, de esta forma, como está aquí. Aquí está bien. Vean. Ok. En el primer ejemplo vemos una situación ideal. Y esta situación ideal se da ya que las dos curvas no se superponen. Esta curva de aquí y esta curva de acá no se superponen, o sea, no se encima una con la otra, ¿va? No se están encimando. Y además el modelo tiene una medida ideal de separación. La prueba es capaz de detectar a los verdaderos positivos bien después del umbral y a los verdaderos negativos bien antes del umbral, ¿va? Es una forma muy buena. Vean, el área bajo la curva, pues es toda esta. Toda esta que queda abajo de la curva ROC es el área bajo la curva y es muy grande. Cuando el área bajo la curva es muy grande, o en otros casos, esto apréndanselo para el examen, cuando el área bajo la curva toca la esquina superior izquierda, esta esquina superior izquierda la toca muy bien, esta superior izquierda, la prueba es buenísima, es muy buena, ¿va? La esquina superior izquierda. Pero veamos este segundo ejemplo. Aquí dos distribuciones o dos curvas se están superponiendo. Vean, esta curva se está encimando o superponiendo con esta otra curva, ¿va? Por lo que nosotros estamos introduciendo errores. La prueba está generando errores. Y dependiendo del umbral, podemos minimizar los errores o maximizar los errores. Minimizar los errores o maximizar los errores, ¿va? Vean, por ejemplo, aquí hasta inclusive pueden apreciar cómo la curva ROC se fue más abajo. El área de la curva es menor en este ejemplo, ¿va? Y vean, esta representa un 70% de probabilidad de que la prueba distinga entre positivos y negativos, ¿va? ¿Ok? Vean, el área bajo la curva aquí disminuyó. Y vean, esta va a ser la peor situación. Cuando nuestra curva esté así, que ni siquiera sea una curva, está muy mal, ¿va? Es una diagonal y es la peor situación que podemos ver. El área bajo la curva, en este caso, es del 50% o es del 0,5%, ¿vale? Por lo que, ¿qué significa? Siempre que sea el 50%, pues la prueba te va a dar los mismos resultados positivos y los mismos resultados negativos, la misma cantidad de positivos y negativos. O sea, hace que no tiene la capacidad para distinguir, para discriminar entre sanos y enfermos. Y se vería en una gráfica de umbrales, ¿va? Es la peor situación, no debería de pasar así. Y ya bien, para terminar esta clase el día de hoy, pues vamos con la última decisión.
¿Tratamos o no tratamos? Muy bien. ¿Qué significa la terapéutica? La terapéutica va a ser toda intervención que pueda cambiar la historia natural del proceso salud-enfermedad, ¿va? O sea, ¿qué vamos a hacer para aliviar a la persona, para cambiar la historia natural de la enfermedad o salud-enfermedad, ¿va? Hay terapéutica científica y hay terapéutica alternativa. La terapéutica científica, pues va a ser todo aquello científico que utilicemos para tratar la enfermedad. Medicinas, intervenciones quirúrgicas, intervenciones psicológicas, intervención nutricional o física, todo lo que el avance de la ciencia nos ha permitido conocer para tratar la enfermedad, ¿va? Y la terapéutica alternativa. La terapéutica alternativa va a ser aquella que no proviene de investigación y va a provenir más bien de la experiencia, de la naturaleza, de todo lo que no sea científico, vaya. ¿Y cuáles son ejemplos de terapéutica alternativa? Por ejemplo, la medicina homeopática, la herbolaria, la magnetoterapia, entre otras. ¿Esto significa que sean malas? No, no significa que sean malas. Simplemente tal vez no tienen un sustento científico todavía, pero sirve y es bueno. No significa que sea malo, ¿va? Ahora, el médico siempre se va a encontrar con tres importantes decisiones. Se va a encontrar con la decisión de tratar, de no tratar o de poder pedir más pruebas diagnósticas, ¿va? Y bueno, para esto, pues es el ejemplo que vimos hace ratito. Nosotros podemos tener un umbral. El umbral va a ser el límite a partir de los cuales nosotros podemos tener más certeza acerca de la decisión de iniciar un tratamiento o de no iniciar un tratamiento. Es la probabilidad de enfermedad que se debe alcanzar para tomar la decisión sobre tratar o solicitar una prueba diagnóstica, ¿va? O sea, sí, vamos a verlo de esta forma. Imagínense que vamos a representar aquí una línea y vamos a dibujar con café. Con café vamos a dibujar una montaña, ¿va? Ahí a la montaña le vamos a decir que este es nuestro umbral, ¿ok? Nosotros, cuando nos encontramos en este lado de la montaña, aquí hay como un mundo de cosas, hay un mundo de cosas, un mundo de cosas, ¿va? Cuando nosotros nos encontramos en esta parte antes del umbral, antes de la montaña o antes del umbral, pues no sabemos qué hacer. La montaña nos está impidiendo ver lo que hay de este lado, nos impide ver qué hay del otro lado. Entonces estamos en una situación de incertidumbre, ¿va? ¿Quién sabe qué hay del otro lado? No sé qué decidir, no sé qué hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros superamos ese umbral o cuando pasamos la montaña? ¿Ah? Cuando nosotros superamos el umbral o pasamos la montaña, ya tenemos este nuevo horizonte, estamos viendo este nuevo mundo de probabilidades, ¿va? ¿Qué podemos, qué vemos? Una vez que ya conocemos lo que hay del otro lado, podemos empezar a tomar decisiones. Pueden ver así el umbral, creo que es una forma entretenida de verla y más clara, ¿va? Entonces, el umbral, chicos, va a ser el límite a partir del cual podemos tener más certeza acerca de la decisión de iniciar un tratamiento o no iniciar un tratamiento, ¿va? O sea, antes de cruzar el umbral, pues no tengo certeza, no inicio un tratamiento. Después de cruzar el umbral, ya tengo certeza. Ah, pues ya conocí, ya reuní más pruebas, superé el umbral, sí inicio un tratamiento, ¿vale? Muy bien. Ahora veamos el siguiente punto, el umbral terapéutico. El umbral terapéutico va a ser la probabilidad de presentar la enfermedad por encima del cual es preferible tratar al paciente y por debajo del cual es preferible no tratarlo, ¿va? Pues lo mismo, pero en vez de umbral vamos a poner umbral terapéutico. El umbral terapéutico también lo pueden encontrar como umbral tratamiento y vamos a dibujarlo aquí bonito. Umbral tratamiento va a ser a partir del cual nosotros, pues vean, antes de pasar el umbral terapéutico, nosotros en realidad no tenemos la certeza de si tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Como no lo superamos, pues la mejor decisión para el paciente, aunque nosotros sospechemos un poquito de la enfermedad, pero no superamos ese umbral, lo mejor es no tratarlo, porque podemos dañar al paciente. Pero imagínense que nosotros ya pedimos pruebas diagnósticas. Ya encontramos nuevos datos. En el interrogatorio el paciente nos dio datos que ya nos orientan hacia un diagnóstico. Y otra vez realizamos otra prueba, ya superamos el umbral terapéutico. Ya tenemos una mayor certeza de que el paciente sí tiene la enfermedad y por lo tanto ya es preferible tratarlo.
ya estoy seguro de que el paciente está enfermo, que no le va a hacer daño el tratamiento, y entonces mi decisión, ¿qué va a ser? Mi decisión va a ser tratarlo, ¿va? Esos son los umbrales, chicos. Y recuerden, vamos a ver, si nosotros aquí tenemos un umbral terapéutico, y aquí recuerden que tenemos el 100%, o sea, estoy seguro de que el paciente tiene la enfermedad, y aquí el 0%, estoy seguro de que el paciente no tiene la enfermedad, pues vamos a dibujar a la misma persona. Esta persona, vean, cuando está como al 10% dice, pues no voy a hacer nada, no sé si tiene la enfermedad realmente porque todavía estoy muy cerca del cero, todavía estoy muy cerca de estar seguro que el paciente no tiene la enfermedad. Sigo avanzando. Ah, y aquí vamos a, en vez de terapéutico, perdón, vamos a poner 50%. Ya estoy como al 30%. Pues sí, ya me alejé más del cero, estoy en el 30%, pero aún así no estoy seguro de que el paciente tiene la enfermedad porque tendría que estar hasta aquí. Aunque estoy en el 30, todavía estoy muy cerca de estar seguro que no tiene la enfermedad. Entonces, pues ahí me quedo. A lo mejor todavía quiero pedir otra prueba diagnóstica, quiero seguir interrogando, quiero hacer algo para asegurarme que el paciente tiene la enfermedad. Ahora, me quedé aquí en el 50%. Ah, pues en el 50% estoy igual de lejos del 100% y estoy igual de lejos del 0%. O sea, pues tanto sí puede tener la enfermedad como no puede tener la enfermedad. Así que estoy en incertidumbre también. Mejor sigo pidiendo más pruebas diagnósticas, sigo interrogando, sigo haciendo más cosas para asegurarme, investigando, estudiando, para asegurarme que el paciente tiene la enfermedad. Ah, ya me acerqué al 80%. Al 80%. Digo, pues. O sea, si todavía no estoy tan seguro que el paciente tenga la enfermedad, no estoy 100% seguro, pero ya estoy muy cerca de saberlo. Tal vez en este momento ya es preferible tratar al paciente. Como ya estoy tan cerca de estar seguro que el paciente tiene la enfermedad, pues ya, en este punto es lo mejor tratarlo. Aunque no estoy 100% seguro, pero ya casi estoy seguro. Mejor si lo trato, porque si me regreso a que no tiene la enfermedad y no lo trato, a lo mejor el paciente se complica y le hago daño, ¿va? Así que mi mejor decisión en este momento es tratar al paciente, ¿va? Así ustedes pueden jugar con los umbrales para empezar a entenderlos. Y bueno, chicos, esto fue todo por la clase del día de hoy. Como dejo de compartir. Aquí un segundo. Ok, ya sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Espero que les haya servido mucho esta clase. Les voy a dejar en el link del video la descripción para la carpeta de Drive por si quieren descargar este apunte, estudiar y usarlo. Y al final del bloque voy a hacer un examen departamental como el bloque pasado. Igual si lo quieren, pueden escribirme aquí en los comentarios o abajo también les dejo mi Instagram si me quieren escribir y se los paso sin ningún problema. Espero que tengan un lindo día. Bye.